Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación estudiaremos sobre las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces comencemos y pues hagamos un pequeño repaso sobre el tipo de funciones que sabemos derivar hasta el momento. Entonces sabemos que las derivadas constantes de la forma C tienen derivada cero, o sea que sabemos derivar ese tipo de funciones. También sabemos derivar las funciones potencia de la forma x a la n, ¿cierto? Ya establecimos una fórmula de hecho para ese tipo de funciones. Las funciones exponenciales de la forma 2 a la x, también establecimos una fórmula para ello. Las funciones trigonométricas de la forma, digamos, seno de x, también sabemos derivar ese tipo de funciones. De hecho, sabemos derivar cualquier múltiplo de esas funciones. Sabemos derivar también sumas entre ellas, sumas y restas, con la regla para la suma. Con la regla para el producto también sabemos derivar el producto. Con la regla para el cociente sabemos derivar también el cociente entre ellas. Y con la composición, con f o g, para la compuesta también sabemos derivar la función compuesta con la regla de la cadena. Y además de eso hemos estudiado la derivación implícita. En donde aprendimos a encontrar la derivada para curvas de la forma y más y a la 5x igual 1. Entonces, tenemos hasta el momento un conjunto amplio de funciones al cual le sabemos encontrar las derivadas. Pero, ¿qué pasa? Aún faltan todavía cierto tipo de funciones a considerar. Por ejemplo, ¿qué pasa si la función a considerar es y igual seno a la menos 1 de x? Entonces, ¿cómo encuentro a y' o cuánto vale y', si es posible encontrarla explícitamente en términos de x? Recordemos que la función seno a la menos 1 de x tiene el siguiente gráfico aproximadamente. Aquí estaría x, aquí estaría y. Ella asume valores entre menos 1 y 1. Y bueno, sus dominios entre menos 1 y 1 y asume valores entre menos pi medio y pi medio. Entonces a 1 le asigna pi medio y a menos 1 le asigna menos pi medio y hace algo así aproximadamente. Bueno, la idea es encontrar un esbozo de la función. Este es y igual seno a la menos 1 de x. La curva es lo suficientemente suave para tener derivada en todo punto. O sea que la derivada existe, y' existe, y vamos a encontrarla en términos de x. Es importante también recordar algunas de las definiciones de las funciones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo, en la cual el triángulo tiene cateto opuesto dado, cateto adyacente dado e hipotenusa dada. La función seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa y la función coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa y la función tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las demás se obtienen a partir de ellas. Entonces, además de eso tenemos la relación pitagórica, la cual dice que cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, también, listo, teniendo claro las funciones trigonométricas y las relaciones entre ellas, tenemos lo siguiente. Para la definición de una función inversa, definíamos y era igual a f a la menos 1 de x, si solo si f de y era igual a x. Entonces, para la función seno tenemos lo mismo, es decir que y es igual a seno a la menos 1 de x, si solo si seno de y es igual a x. Entonces esta expresión de aquí la vamos a llamar 1 y la vamos a usar para encontrar y'. ¿Listo? Entonces, derivamos implícitamente 1 en relación a x. Implícitamente 1.
Entonces obtenemos lo siguiente. Aquí nos queda que seno de y prima es igual a x prima. La derivada de seno es coseno, o sea que nos queda coseno de y por la interna, que sería y prima. Y la derivada de x es 1. Entonces despejo a y prima y quedaría que y prima es igual a 1 sobre coseno de y. Listo, nos falta encontrar, para encontrar a y prima necesitaríamos encontrar a coseno de y en términos de x. Entonces, como tenemos, ¿cierto? Seno de aquí de la expresión 1, seno de y es igual a x. Vamos a considerar esto como un triángulo rectángulo. Aquí. Digamos que este es un triángulo rectángulo aproximadamente. Aquí, ángulo recto. Y aquí el ángulo sería y. Aquí este x lo voy a expresar como x sobre 1, que es lo mismo que x. Y lo cual me dice que de esta relación es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que x es mi cateto opuesto. Y la hipotenusa sería 1. Y de la relación pitagórica, aquí yo tengo que este cateto adyacente sería raíz de 1, la hipotenusa, menos x al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces puedo obtener a coseno de y, coseno de ese ángulo y, o sea que coseno de y sería igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso me daría raíz de 1 menos x al cuadrado, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa es 1. Pero un número sobre 1 da el mismo. O sea que eso vale coseno de y. Entonces, y' será igual a 1 sobre coseno de y, pero coseno de y es raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahí yo tendría entonces y' explícitamente en términos de x. Esto me dice entonces que la derivada de seno a la menos 1 de x sería igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Es decir, obtuve una fórmula para la derivada de la función seno inverso. Este proceso es análogo, se hace un proceso análogo en realidad para encontrar la derivada de la función tangente inversa. Y se llega a que tangente a la menos 1 de x, la derivada de esa función es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esa sería una expresión para la derivada de la función tangente inversa. También es posible encontrar la derivada de la función secante a la menos 1 de x, la cual es 1 sobre x por la raíz de 1 de x al cuadrado, perdón, menos 1. Esas serían las fórmulas para las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Seno a la menos 1, tangente a la menos 1 y secante a la menos 1. Es necesario solo aprenderse estas tres derivadas, puesto que la de seno inverso, el coseno inverso, la derivada de coseno a la menos 1 es menos esta. La derivada de la cotangente es menos esta expresión. Y la derivada de la cosecante inversa es menos esta expresión. O sea que es suficiente aprenderse las tres. Ya sabemos que las demás solo multiplicar por un signo menos. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.